Bendiciones, hermanos, hermanas, amigo, amiga. Bienvenidos al programa semanal La Biblia y los tiempos finales. Vamos a estar orando y vamos a estar compartiendo hoy un tema, una doctrina muy linda relacionada con la profecía bíblica en cuanto a la última semana de Daniel, o los 7 años donde no solo va a aparecer el anticristo, el falso profeta, sino que se establece un pacto de paz con Israel. Vamos a estar desarrollando ese tema el día de hoy, la paz en Israel, el pacto de 7 años. Así que vamos a orar y vamos a comenzar. Bendito Padre eterno, Señor, te damos gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Gracias por la resurrección de tu Hijo Jesús, que es lo que nos garantiza, nos asegura nuestra resurrección, por haberlo nosotros recibido como Señor y Salvador a tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos enseña, el que nos ha sellado para toda una eternidad. Gracias por tu palabra, que es la que nos alimenta cada día, Padre, para vivir una vida que te agrade, vivir una vida lo más cerca posible de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en tus manos, ayúdanos en este tema tan importante, tan lindo para el pueblo de Israel y para el tiempo final, en cuanto a lo profético. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a estar compartiendo, hermano, hermana, en estas próximas semanas, todo lo relacionado con el libro de Daniel, uno de los profetas, o si no el profeta con mayor profecía bíblica relacionada con lo que nos toca a nosotros vivir en este día también. De acuerdo a Daniel 9:27, si usted me quiere acompañar, vamos a dar la base para lo que vamos a compartir hoy. La semana próxima, si el Señor lo permite, vamos a hablar de las 70 semanas como conjunto, ahí en el capítulo 9 de Daniel, del 24 al 27. Pero hoy nos vamos a enfocar en esta paz de Israel, este tratado de 7 años que va a llegar al pueblo de Israel y que va a formar parte de lo que es la aparición del anticristo y del falso profeta. Ahí en Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En ese versículo 27 hay mucho para compartir. Está hablando de lo que va a suceder con el pueblo de Israel, está hablando de lo que va a suceder en el templo de Dios que va a ser levantado allí en Jerusalén, proféticamente, como lo dice el profeta Daniel, lo declara también Pablo, ¿verdad? Que el anticristo se sienta en el trono de Dios como si fuera Dios. Estuvimos hablando en los programas pasados que tal vez no va a llegar a ser un templo tan majestuoso como el del tiempo de Salomón o el tiempo de Herodes, pero se cree que a lo mejor en nuestro tiempo vamos a llegar a ver un pseudo templo colocado, a lo mejor con tiendas o con un material diferente, cerca de lo que es el día de hoy el Domo de la Roca, ahí en la ciudad de Jerusalén. Pero vamos a entrar un poquitito en tema entonces. De acuerdo a este Daniel 27, los 7 años que preceden a la segunda venida de Cristo comenzarán cuando el anticristo realice un pacto con Israel. Ahora, los detalles de ese pacto no se dan, no se ofrecen, pero presumimos o nos da algunos datos la Biblia donde nos hace entender que de alguna manera ese pacto establecido con Israel va a traer, por lo menos por algunos meses, algunos años, lo que es una paz diferente. La palabra ahí en 9:27 del profeta Daniel nos dice que por una semana, 7 años, recuerde que Daniel, cuando habla de lo profético en cuanto a semanas o días, habla de cada semana son 7 años.
lo vamos a ver también en el próximo programa en cuanto a las 70 semanas de Daniel. En esta última semana, los últimos 7 años antes que Cristo regrese a la tierra, usted recuerda que hemos hablado que antes de que eso suceda, la iglesia es levantada, la iglesia de Cristo, se produce un tremendo caos mundial. Algunos suponen que ese va a ser la base para que este personaje llamado el Anticristo, junto con su compañero, el falso profeta, aparezca en escena y entre algunas de las cosas que va a provocar a nivel mundial es este pacto sobre o con Israel, para que de alguna manera, por lo menos en el Medio Oriente, se acomode un poco la situación en cuanto a violencia, en cuanto a el caos que va a producir que más de 1 billón, más de 1.000 millones de personas sean levantados cuando Cristo llame a su iglesia desde la nube, como nos dice allá el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. El pacto entonces será observado por 3 años y medio, pero después va a ser quebrantado. Fíjese que en el 9:27, entonces Daniel por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto es un pacto con el pueblo de Israel. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Tenemos un antecedente de esto que sucedió allí en el año 170, alrededor del 170 antes de Cristo, cuando este personaje Antíoco Epífanes en el templo en Jerusalén sacrificó un cerdo y de alguna manera provocó lo que fue una guerra civil en todo lo que era Jerusalén y sus alrededores. De alguna manera, después de algunos años, algunos judíos fieles a la palabra de Dios, a la ley de Moisés, lograron tomar el poder. No duró mucho, duró unos 4 años, pero evitaron que esta abominación desoladora siguiera allí a través de Antíoco Epífanes en el 170 antes de Jesucristo. Eso es un tipo, es una muestra, es una idea de lo que va a suceder en el tiempo en que el Anticristo, después de establecer un tratado de paz de 7 años con Israel, a los 3 años y medio quiebra ese pacto y el apóstol Pablo nos dice que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios. Vamos entonces a ir entendiendo que el periodo de 7 años va a ser dividido en 2 mitades muy definidas. Va a ser dividido en 2 mitades totalmente diferentes. Los primeros 3 años y medio, supuestamente un pacto de paz con Israel, mientras el Anticristo establece su poderío y sus alianzas comerciales en la tierra, apoyado por el falso profeta, que se va a nombrar aparentemente el falso Mesías. Ya lo hemos visto esto también, pero para que todo esto acontezca después del rapto de la iglesia, ya tiene que estar establecido, o enseguida comienza a establecerse lo que se llama el grupo de 10 naciones o de 10 reinos que van a estar gobernando la tierra en ese tiempo. Hay 2 escrituras que vamos a unir, Daniel 7:7 y Apocalipsis 13:1. Si usted me acompaña a Daniel 7:7, vamos a leer desde el 7 al versículo 8. Daniel 7 y 8. Fíjese lo que dice Daniel una vez que recibe estos sueños o estas visiones en cuanto a los 4 reinos que iban a tomar poder, los 4 reinos más poderosos que gobernaron prácticamente la tierra, desde el tiempo de Daniel hacia la llegada de Cristo, y que se va a extender hasta la renovación, por supuesto, del Imperio Romano, que pareciera que está dormido, que se terminó, pero sigue trabajando a nivel de lo político, a través de lo eclesiástico, a través de Roma. Daniel, ahí en el capítulo 7, primero habla del imperio de Babilonia, después habla del imperio de los medo-persas, después habla del imperio de los griegos, y finalmente aparece el imperio romano. Fíjese el versículo 7 de Daniel.
Dice el profeta Daniel: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Nunca en el Imperio Romano, que duró alrededor del año 180, 200 antes de Cristo, hasta el año 500 más o menos después de Cristo, nunca el Imperio Romano se manejó de una manera donde hubiera 10 regiones o 10 personas que gobernaran. Aunque Daniel, cuando recibe la visión, el Señor quiere mostrar en él lo que va a ser el Imperio Romano renacido. Después de Grecia aparece el Imperio Romano, estaba en su apogeo cuando el Señor Jesucristo llegó a la tierra, logró un poder increíble hasta alrededor del año 300 después de Jesucristo, pero después, alrededor del año 500, fue invadido por lo que ellos llamaban los bárbaros, todo lo que al día de hoy son los britones o los que son de Gran Bretaña, los alemanes, los franceses, todo lo que es al día de hoy Suecia, Dinamarca, parte de Rusia. El Imperio Romano fue ahogado por lo que ellos llamaban las tribus bárbaras, y alrededor del año 500 después de Cristo ya el Imperio Romano supuestamente dejó de existir. Pero a través del profeta Daniel, de alguna manera entendemos que va a aparecer en una manera renovada, en una manera política y económica en cuanto al poder mundial, como nunca sucedió antes. Va a haber 10 naciones que se van a formar o van a estar formadas cuando el Señor Jesucristo levanta la iglesia. Se produce un caos mundial. Daniel 7, 7 y 8 nos dice que va a haber 10 cuernos, son 10 regiones o 10 gobiernos, pero dice que uno de ellos, que también se lo llama el cuerno pequeño, va a derribar a 3 de los cuernos o 3 de las potencias o 3 de las naciones que formaban este conglomerado de 10 naciones gobernando el mundo. Este cuerno pequeño es el anticristo. Se lo describe primero como una también de las cabezas, ahí en Apocalipsis 13:3. Recuerde que en 13:3, hablando del gobierno del anticristo, ahí explica la palabra de que uno de sus cuernos o una de sus cabezas de alguna manera fue muerta o fue establecida como muerta. Fíjese, Apocalipsis 13:3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Algunos suponen que habla de la persona, el anticristo, que va aparentemente a morir, y se le va a permitir a Satanás un poder especial para que aparentemente resucite este varón. Otros dicen que está relacionado con el poder del Imperio Romano. Este varón va a surgir como alguien muy elocuente, como alguien entendido en enigmas, entendido en economía, en política, y de alguna manera la profecía declara que tiene que haber varios pasos para que este hombre establezca este pacto con Israel de 7 años. Primero, tiene que haber una formación del grupo de 10 naciones. Tiene que aparecer él como el cuerno pequeño dentro de estos 10 grandes gobiernos o líderes mundiales. De alguna manera, él toma tres de los gobiernos que forman este grupo de 10 naciones y finalmente convence o toma por la fuerza los 10 o los 7 países restantes, y de alguna manera comienza a gobernar el mundo entero. Ahí es donde se establece el pacto de 7 años con Israel. No es un pacto que se lo va a dar como si lo quieren hacer. En la manera que habla el profeta Daniel en el original, en hebreo declara o sobreentendemos que va a ser un pacto hecho a la fuerza,
un pacto donde Israel se le va a decir, no es si quieres establecer este pacto de 7 años para que tengas paz, sino que lo vas a tener que aceptar, te guste o no te guste. Desde el año 1948, usted sabe que fue establecido el pueblo de Israel o la nación de Israel. Las Naciones Unidas decretaron que fuera establecido como nación. La nación de Israel desde ese entonces ha anhelado solamente la paz, más que lograr más tierras. Nunca ha llegado Israel a tener la tierra que le fue prometida a Abraham, allí en Génesis 15, del 18 al 21, usted lo puede leer. Lo único que ha querido Israel principalmente, a no ser que fuera atacado, como en la guerra de los 6 días, allá en 1967, casi 20 años después que fue establecido como nación, los pueblos árabes trataron de destruir, invadir Israel, pero el Señor le dio la victoria al pueblo de Israel y ahí sí extendieron territorio debido a la guerra que ellos no habían provocado, sino los pueblos vecinos. Pero nunca hasta el día de hoy Israel tuvo la tierra prometida a Abraham. De alguna manera va a aparecer un regente gentil que va a dominar a las 10 regiones mundiales o los 10 poderes mundiales, va a imponer un tratado de paz sobre Israel, va a ser un tratado de paz no negociado, sino obligado, para que Israel por lo menos aparentemente tenga paz alrededor, por lo menos con sus vecinos, que pueda a lo mejor establecer lazos comerciales. De alguna manera va a ser algo bueno, pero acuérdese que también la palabra dice, allí en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo declara que cuando digan paz y seguridad, dice que destrucción repentina va a venir sobre ellos. Primera de Tesalonicenses 5:3. Cuando digan paz y seguridad, de alguna manera el pacto se va a aceptar como bueno. Seguimos siendo en realidad esclavos de esta persona ahora que gobierna el mundo. Vamos a aceptar este pacto, vamos a tratar de establecer lo mejor que podamos nuestro país, nuestro poder comercial o militar, pero de alguna manera, cuando el pueblo de Israel piense que está en lo mejor de este pacto de 7 años, a la mitad de los 7 años, 3 años y medio exactamente, este varón en el mismo templo de Dios se sienta como Dios, como ídolo, ¿verdad? Y se hace llamar Dios. Dentro de estos 7 años, no se sabe por qué, a los 3 años y medio, este varón va a establecer todo poder aún sobre el pueblo de Israel, haciéndose nombrar Dios. Algunos opinan que la causa puede ser, ¿se acuerda ya cuando hablamos de la guerra de Gog y Magog? Allá en Ezequiel 38 y 39. Pudiera ser que después que Rusia y algunos aliados tratan de invadir Israel, recordemos que la palabra ahí en Ezequiel 38 dice de que Gog, Magog, que está establecido proféticamente como Rusia, está al norte de todo lo que es Israel, dice que de alguna manera el Señor provoca que ellos piensen en su corazón, vamos a invadir a este pueblo que habita en paz, que habita con seguridad, que habita sin paredes, sin protección. De alguna manera algunos piensan que luego de esta posible invasión de Rusia, apoyado por Alemania, apoyado por Irán, apoyado por algunos de los países árabes, aparentemente como es destruido toda esta invasión, el Señor obra de una manera milagrosa, el Dios de Israel obra de una manera milagrosa. Aparentemente el anticristo va a querer tomar control nuevamente de todo lo que es el Medio Oriente y aparentemente a los 3 años y medio después de esta posible invasión, cuando el pueblo de Rusia y sus ejércitos son vencidos, aparentemente el anticristo va a tomar control, va a tomar poder y va a decir una de las maneras de establecer el control y poder personal sobre todo lo que es Medio Oriente es
estableciéndome como Dios o como líder supremo, llamado también Dios, desde la misma ciudad de Jerusalén, aquella que quiso ser destruida por Rusia y por los otros ejércitos que lo apoyaban. De alguna manera, la profanación del templo judío y el cese de los sacrificios señalará el quebrantamiento del pacto. Ahí engancha lo que usted conoce, ahí en Mateo 24 y 25. Si usted me acompaña un poquito a Mateo 24, del versículo 15, en adelante, Mateo 24, 15 en adelante, cuando a los 3 años y medio el anticristo se sienta en el templo o la tienda de sacrificios de Israel, el templo de Dios que va a establecerse en Israel, cuando lo haga exactamente a los 3 años y medio, fíjese lo que dice el Señor Jesucristo en 24:15 de Mateo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Comienzan los últimos 3 años y medio de los 7 años de tribulación sobre la tierra, que se la llama la gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esas son palabras del Señor Jesucristo. Proféticamente le dice a su pueblo, cuando llegue ese día, que después de creer que ese tratado de 7 años de paz iba a ser de bendición para ustedes, cuando vean sentarse a este enviado de Satanás, el anticristo, apoyado por el otro enviado de Satanás, el falso profeta, cuando lo vean sentarse en el templo en Jerusalén y queriendo que se le llame Dios, eso se llama la abominación desoladora. Cuando llegue ese tiempo, huyan, no esperen, porque llega un tiempo y va a seguir un tiempo por 3 años y medio llamado la gran tribulación, cual no ha visto el mundo ni desde que fue creado hasta este tiempo. Hemos compartido un poquito lo que es la última semana profética en cuanto al profeta Daniel, los últimos 7 años. Gracias al Señor, la iglesia ya no va a estar presente. Todo esto se desarrolla para los gentiles que queden en la tierra y para los judíos, por supuesto, que queden en la tierra. A través del libro de Apocalipsis entendemos que después de 7 años, cuando el Señor regresa a la tierra, 3 de 4 judíos, lamentablemente, van a morir. Muchos de ellos esperando al Mesías, muchos de ellos van a ser salvos, pero aunque siguieran el anticristo y se hayan hecho la marca en la frente o en la mano, aún así, por ser judíos, solo por ser pueblo elegido por Dios, muchos de ellos van a ser muertos. Lamentablemente van a estar perdidos por no haber esperado o creído que Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, volvía a la tierra como fue prometido proféticamente. Vamos a terminar aquí, amigo, amiga, hablando de estos últimos 7 años, donde va a estar la tribulación en toda la tierra. La iglesia de Cristo va a ser levantada. Yo te quiero motivar, si nunca has recibido a Cristo como Señor y Salvador, la palabra de Dios nos dice de que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón creemos para justicia, pero con la boca lo confesamos a nuestro Señor para salvación. Si quisieras hacer esa oración de fe, y si el Señor viniera hoy por su iglesia, si tú quisieras ser levantado junto con la iglesia verdadera de Cristo, no la religión, la relación que cada hijo de Dios tiene con Dios a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si quisieras hacer esa oración y recibir la vida eterna y el perdón de pecados a través de Cristo Jesús, yo te motivo a hacer esta oración delante del Señor. Padre, yo te doy gracias
por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Y te pido, te suplico, Señor Jesús, que entres en este momento en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, como mi Salvador personal. Yo te recibo, yo te anhelo, reconozco que necesito conocer al verdadero Dios. Yo en este momento me declaro sano espiritualmente por Cristo. Me declaro que he sido perdonado de mis pecados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Declaro que tu palabra, Señor, me dice que tú me has regalado la vida eterna en este mismo instante. Yo te doy gracias, Padre, por la vida eterna, el perdón de pecados, que en este momento yo he recibido por fe, en el nombre, en la autoridad y en la sangre de mi Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Si has hecho esa oración de fe, te motivo a conseguir una Biblia, buscar una iglesia cristiana evangélica donde se predique, donde se comparta un evangelio de gracia, un evangelio de poder en Cristo Jesús, no un evangelio de condenación o de obras. Te motivo a buscar un grupo cristiano que pueda apoyarte en tu crecimiento como hijo, como hija de Dios. Si el Señor lo permite, seguiremos en el próximo programa compartiendo lo que es las 70 semanas proféticas del profeta Daniel. Te quiero dar mi número de teléfono, porque por si quisieras en algún momento hacer alguna pregunta en cuanto a lo profético, si necesitarías consejería bíblica, oración, mi número es el 805-512-0558, 805-512-0558. Yo soy el pastor Gustavo Jáuregui, con el ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura, California. Aquí estamos listos para lo que necesites, aconsejarte. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos encontramos la próxima semana.